ustedes, hermanos. No me voy a cansar de decirlo. Como ustedes saben, el pastor Guillermo y David siguen en Chihuahua. Mañana ya están por acá. Si Dios quiere, estemos orando porque su viaje sea próspero. Ya nos estarán platicando qué tal les fue por allá. El alabar el nombre de Dios, el exaltar el nombre de Dios no solo es cantar, es también ahorita con este estudio que llevamos de las cartas, también es alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos leyendo versículo, la palabra de Dios, surgen palabras que nos hacen en ese momento alabar a Dios. Sí, hay momentos, fragmentos, versículos que nos hablan de Dios y nos identificamos en ese instante con algo de eso. ¿Y qué solemos decir? Gloria a Dios, bendito Dios, porque tú me sacaste, hiciste, Señor. Y eso es también alabar el nombre de Dios. Pues bien, hermanos, hemos llegado ya a la segunda mitad del estudio de la carta a los Romanos. Con la finalización del capítulo 8 llegamos a la mitad de esta carta. Quiero hacer un breve resumen, no olvidar esos 8 capítulos que hemos venido estudiando. Es muy breve, ¿no? Para entrar al capítulo 9 que ahora me toca a mí. La corriente del pensamiento de Pablo, o lo que nos viene diciendo, podría haber seguido del capítulo 8 directo al capítulo 12. ¿Cuántos de aquí han leído toda la carta a los Romanos? ¿Sí? Llegamos al capítulo 8 y se introduce Pablo ahí con una historia de los judíos, del pueblo de Israel. Y como que ahí hay un sobresalto, ¿no? A mí me pasó alguna vez como que hubo un sobresalto. Primero bien, terminamos el 8 y de repente nos muestra una gran tristeza. Pácatelas. El 8, el 9, 10 y 11, esos 3 capítulos se meten ahí, ¿sí? Y si nosotros brincásemos esos 3 capítulos y nos vamos hasta el 12, pudiera ser esta ya la continuidad del 8 al 12. Pero por algo hace este paréntesis Pablo ahí, entre el capítulo 9, de los capítulos 9, 10 y 11. ¿Sí? Y aquí es algo que él nos quiere enseñar. Yo les invito, hermanos, a que abramos nuestro corazón. Vamos a hablar del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cuál es el plan que tiene Dios para ellos? El por qué Pablo se mete en ese momento ahí. ¿Sí? Y luego vamos a salir al versículo 12. Dios, a mí me toca el 9, espero terminarlo, que no haya nada que impida la próxima semana estar aquí. Voy a tratar de negociar ese día para poder continuar con este estudio. No creo terminarlo hoy, pero repito, esa corriente de Pablo, esa línea que llevaba Pablo, lo que nos viene diciendo del capítulo 8 podría haber seguido hasta el 12, ¿sí? Brincándose 9, 10 y 11. En estos primeros 8 capítulos Pablo ha expuesto el Evangelio de Dios. Al inicio de este estudio comentaba uno de mis hermanos que si no tuviéramos la Biblia y tuviéramos solamente el libro de Romanos, ¿sí? Con eso nos bastaría, porque ahí Dios usa a Pablo para exponer el Evangelio de la salvación. ¿Sí? Estaba yo leyendo que Juan Wesley, Lutero, fue a través de este libro de Romanos como ellos pudieron tener esos cambios en sus vidas. Con unos cuantos versículos ellos pudieron dar un cambio tremendo, ¿no? En su fe hacia Dios, en su conocimiento de Dios. Y nos hablan del capítulo 1 al 5, voy a recordarles, nos habló de las buenas nuevas, de las buenas noticias de la justificación, que es Romanos del 1 al 5, ¿sí? Y luego vemos la santificación, Romanos 6 al 8. En el capítulo 8 también alcanzamos a ver lo que es la glorificación.
Vuelvo a repetir, en el capítulo 12 él trata con las implicaciones prácticas del Evangelio, cómo la verdad del Evangelio debe afectar nuestro diario vivir en cuanto a Dios y a nuestro prójimo. Eso es de lo que trata el capítulo 12. Por eso les decía yo que Pablo pudo haberse seguido corrido del 8, es más, no existir 9, 10 y 11, y hay una continuidad. Pero vamos a ver por qué él mete este paréntesis del pueblo de Israel. De modo que el capítulo 8 debería desembocar o continuar en el capítulo 12, pero en vez de hacer eso, Pablo nos da un paréntesis de 3 capítulos en los cuales nos ayuda a entender dónde cabe la nación de Israel en los planes y propósitos de Dios. Esta sección comienza con una gran tristeza, pero no sin antes vamos a leer ese capítulo para darnos idea de lo que vamos a estudiar. Es bueno, hermanos, últimamente me he preocupado que se nos estén poniendo los versículos en la pantalla, porque creo que hemos olvidado el manejo de nuestras escrituras. Me pasó en 2 o 3 domingos, ¿sí?, que ya no abría yo la Biblia. Esperaba yo que apareciera ahí en la pantalla, y eso a mí sí me empezó a afectar, les soy sincero. Entonces decidí mejor, traía yo la Biblia, pero ahora ya decidí abrirla. Yo les invito a que, ¿saben por qué, hermanos? Porque al menos les decía yo ayer en la célula, que cada vez que leemos un versículo, a lo mejor no lo aprendemos ahorita, pero al menos sabemos en Romanos de qué lado está, en qué capítulo está. A lo mejor está en el izquierdo o en el derecho, y eso es como nuestro inicio de aprendernos un versículo. Yo así lo he visto, ¿no? Hay veces que no me grabo el versículo, pero digo, no, yo lo leí en Romanos, lo leí en Hechos, y se encuentra como por este lado, y ya, pum. Ahora que si tú subrayas algún versículo, yo creo que esto es parte de la revelación de Dios. Cuando tú rayas algo, lo marcas, ¿sí?, es porque Dios te está hablando en ese versículo. Yo espero, no porque sea muy bonito, ¿sí?, pero yo espero que cuando tú subrayes un versículo sea una revelación de Dios a tu vida. Capítulo 9 de Romanos. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás entonces: ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad?
Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscan la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Aleluya. Quisiera que miráramos tres maneras de mirar estos tres. Bueno, aunque no voy a tratar los tres capítulos ahorita, pero quiero darles una semblanza de cómo podemos mirar estos tres capítulos. Capítulo 9 trata principalmente con el pasado de Israel, como el pueblo escogido y privilegiado de Dios. El capítulo 10 trata principalmente con el presente de Israel, una nación que ha rechazado someterse al evangelio de Dios. Y el capítulo 11 trata principalmente con el futuro de Israel, una nación que algún día será salva y que disfrutará el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto. ¿Sí? No pierdan de vista estas tres maneras de ver al pueblo de Israel. Es muy importante porque vamos a entender por qué Pablo hizo este paréntesis en este libro de Romanos. Y digo así paréntesis, aunque no debiera ser, porque sí hay cosas que van ligadas, ¿no? En el capítulo 2 nos habla de Israel, ¿sí? Pero aquí nos profundiza un poco más con esta salvación, y hay algo, ¿no? que va ligado con los demás capítulos. Para entender esta sección, los tres capítulos 9, 10 y 11, tratemos primeramente, hermanos, de ponernos en el lugar de los judíos. ¿Sí? No es fácil sobre todo cuando se nos hizo creer, ¿sí? De alguna manera que los judíos eran malos, ¿no? Que eran los ricos, que eran los soberbios, que eran los que controlaban el mundo, ¿sí? Y de alguna manera yo crecí con eso, ¿no? A mí se me enseñó en la escuela y entre los amigos. Es más, veíamos a un judío ahí en el centro. Yo viví durante 24 años ahí en el centro, ¿sí? A los libaneses, a los judíos. Y cada vez que veíamos un judío, decíamos, mira, ahí viene aquel, lo maldecíamos, ¿no? Porque no sabíamos, como que detestábamos. Y luego veíamos películas de los judíos, cómo prosperaban y todo ese asunto, ¿no? Yo no entendía plenamente el por qué ellos habían prosperado, ¿no? Sí, ahora ya que conozco a Dios y sé que es una bendición de Dios, ¿no? El que ellos los hayan prosperado y desgraciadamente ellos no
quisieron reconocer a Dios y se ensoberbecieron y ha traído una serie de calamidades a sus vidas, ¿no? Pero cuando vine al Señor Jesús y pude entender todo esto, empezó a surgir en mí una compasión no solo por los judíos, sino por los que no conocían a Jesús, ¿sí? Y más cuando se me declaró en la Escritura que mi Salvador provenía de los judíos. Entonces dije, pues la salvación proviene de los judíos, dice la Escritura, porque Jesús era judío. Entonces como que pude entender varias cosas, no en su totalidad, ¿sí? Alguna vez leí un libro de una corta biografía de Golda Meir y pude entender más acerca de los judíos también. Su modo de vivir, su modo de estudiar la Escritura, de meterse a la sinagoga, o sea, cosas que me hicieron amarlos, pues quererlos. Y más, les repito, al saber que mi Salvador era judío, fue judío y que de ellos proviene la salvación, nuestro Señor Jesús. Muchas veces pude refutarles a muchos que hablaban en contra de los judíos, decirle, bueno, ¿qué? Y se declaraban ellos adoradores de María o seguidores de María. Les decía, bueno, ¿qué traes con los judíos? No, si María era judía. ¡Pum! Como que les rebotaba el asunto ahí, pero aún así se aferraban al asunto, a no quererlos, ¿no? Pero esto me ayudó bastante, hermanos. Por eso cuando me dieron este capítulo dije, y empecé a estudiar acerca de ellos, dije, pues, Dios empezó a recordarme muchas cosas de ellos. Les decía yo que es necesario que tratemos de ponernos en esa vida de los judíos que vivieron en el primer siglo, ¿no? Entender por qué. Pablo, a mí me inquieta saber por qué Pablo da un vuelco tan tremendo ahí después de sus palabras con lo que finalizó nuestro hermano Jesús, ¿sí? En el 8:38 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí no son unas simples palabras. Yo trato de ver aquí la emoción de Pablo en decirles a los lectores de esta carta, a los oidores de esta carta en aquel tiempo, con un gozo tremendo, y de repente, pácatelas, da el brinco. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza. Hay un cambio tremendo ahí, si se dan cuenta. Nos habla, nos exhorta y nos dice que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, etcétera, etcétera. Y de repente, paz, me invade una gran tristeza. Yo me imagino a Pablo aquí, hermanos, como decía el pastor Jesús hace rato, ¿no? Tratamos de crearnos esas imágenes, ¿no? De cuando estamos leyendo la Escritura. Y yo te invito a que, por ejemplo, ahorita los invito a que nos metamos esa vida de los judíos, ¿no? Del mirar. Cuando estás leyendo un pasaje de la Escritura, trata de vivir ese momento ahí. Es muy importante, ¿no? Porque vamos a entender muchas cosas. Entonces yo veía aquí que, por ejemplo, Pablo así con ese gozo y les empieza a decir a los hermanos, y de repente da un vuelco tremendo que lo invade una gran tristeza. Pablo no perdía de vista a su pueblo amado, que eran los judíos. Y más cuando Dios le encomienda la tarea. Pues no vas a ir a los judíos, Pablo, vas a ir a los gentiles. Pablo tenía todas las armas para poderles predicar a los judíos, ¿sí? Tenía todo para poderles predicar a ellos, pero Dios le dice, no, Pablo, no vas a los judíos, vas a los gentiles. Pero yo creo que en su corazón de Pablo se le quedó siempre metido eso, mis hermanos los judíos, mis hermanos los judíos. Yo creo que de principio estuvo muy bien, porque la iglesia se empezó a conformar de judíos. Eran más los judíos que venían al reconocimiento de Jesús, y yo creo que no había tanto problema en Pablo, ¿sí? Aunque venían algunos gentiles o varios gentiles, pero eran más los judíos que se involucraban en la iglesia, que se metían a la iglesia, a la vida de los primeros cristianos. Entonces yo creo que hasta ese momento no había esa inquietud tanto de Pablo, ¿no? Hasta después de unos años que ya entonces los gentiles empezaron a ser mayoría. Empezaron a ser mayoría. Yo creo que esa inquietud siempre la tuvo Pablo. Yo quiero entender estos versículos.
de esa manera. ¿Por qué brinca Pablo tan drásticamente? ¿Sí? Y como que le hace algo recordar. No sé a alguien si le ha pasado cuando estamos orando, ¿sí? Estamos orando específicamente ahí en tu casa o aquí por algo, y de repente Dios te mete una cierta imagen o te acuerdas de algo y como que das un cambio tan radical en ese momento. A mí me ha pasado, hermano. Estoy orando por alguien y de repente se me viene a la imagen otra persona que está a lo mejor pasando la misma enfermedad, la misma situación, y cambio inmediatamente de canal y empiezo a orar por esa situación. Y así me pasa de continuo, ¿no? Estoy orando y como que hay algo en mi corazón y pum, brinco a otra situación. Eso me ha pasado cuando estoy orando a solas, no aquí en la iglesia, no lo he notado los días domingos, pero yo creo que así es como se mueve Dios en muchos de nosotros. Entonces vamos a entender esto en primer lugar como los israelitas son el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Que no nos quepa duda, los israelitas, los judíos, son el pueblo escogido de Dios. Y luego tenemos, Dios prometió a su pueblo, como punto 2, Dios prometió a su pueblo escogido que ellos disfrutarían de un glorioso reinado bajo su Mesías. Tengo citas, Daniel 7, 13, 14, Isaías 2, tengo varias, no nos va a alcanzar para leerlas todas, pero para quienes anotan, en el primer punto tengo los israelitas son el pueblo escogido de Dios, Deuteronomio 7, 6 al 9 y Romanos 11, 28. Como punto 2, Dios prometió a su pueblo escogido que ellos disfrutarían de un glorioso reinado bajo su Mesías. Daniel 7, 13, 14, Isaías 2, 1, 5, 9, 6, 7, 11. Punto 3, la nación de Israel, al menos la gran mayoría, rechazó a su Mesías cuando vino a la tierra. Juan 1, 11, Mateo 12, 22, 24, Mateo 21, 33, 46. Y hay más citas, ¿sí? Si al final alguien las quiere, con todo gusto, que nos comprueban este asunto, ¿no? Que los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Dios prometió a su pueblo escogido que ellos disfrutarían de un glorioso reinado, y la nación de Israel rechazó a su Mesías cuando vino a la tierra. Al menos la gran mayoría de estos judíos rechazaron a su Mesías, al Mesías, a Cristo Jesús. 4. Cuando recién comenzó la iglesia, esta estaba formada principalmente por creyentes judíos. Eso lo podemos ver en Hechos 2. Pero lentamente esto cambió. Con el paso de los años entraban cada vez más gentiles a la iglesia y cada vez menos judíos. Esto nos da testimonio el libro de Hechos y el mismo transcurso de la historia de la iglesia. Hoy día la iglesia se compone casi completamente de creyentes gentiles. Casi, la iglesia de Jesucristo hoy en día a nivel mundial se compone en su mayoría de gentiles, de quienes no somos judíos, ¿sí? Eso es en su mayoría. Yo creo que si se diera cuenta hoy Pablo de esto, yo creo que su corazón lloraría más de esta situación. Pero hubo algo que lo vino a confortar, que lo veremos más adelante. Hermanos, damos gracias a Dios por los judíos que han creído en Cristo como su Mesías y como su Salvador, pero son desgraciadamente pocos. Judíos mesiánicos, judíos que han creído en Jesucristo, pero aún soy pocos, demasiado pocos los que han creído en el Mesías. Por eso también la escritura, hace rato entonábamos un canto, Señor, ahí le cambiamos, ¿no? Pero decía, Señor, bendice a Israel. De continuo el Señor nos pide, hermanos, no olvides en tus oraciones orar por el pueblo de Israel. Dios tiene un plan, un propósito para esa nación. Dios no la ha desechado. Hoy en día hay numerosos cristianos profesantes, especialmente aquellos bajo la influencia de la teología reformada del pacto, que niegan que la nación de Israel tenga alguna esperanza de un futuro reino en la tierra bajo su Mesías. Y no solo ellos, estos reformadores de la teología, ¿sí? Sino muchos cristianos lamentablemente creemos, o creen mejor dicho, que los judíos ya no tienen parte en el reino de Dios.
O sea, que ya vino y que ahora las promesas, todas esas promesas que les había dado Dios, pasaron en automático a los gentiles y que ellos ya no tienen nada que ver. No es cierto. Dios aún se mantiene fiel con ese pueblo y se ha reservado un remanente tan fiel, ¿sí? Que algún día ellos también van a doblar la rodilla y confesarán a Jesucristo como su Señor. Entonces quitémonos, si alguno de nosotros aquí, que espero que no, teníamos esa idea de que ellos ya no eran parte del pueblo de Dios, mal. Ellos todavía, Dios tiene un plan, un propósito y espera todavía que muchos de ellos vengan a la salvación. Pero entremos de lleno al estudio, ¿sí? Quería recordarles esto, hacer un paréntesis sobre todo esto, ¿no? Del mirar a la nación de Israel. Y no olvidemos, ¿no? De estar pensando cada vez que estudiamos estos versículos, mirar, ponernos en los zapatos de ellos y ver por qué Pablo, de igual manera en los mismos zapatos del apóstol Pablo, del mirar por qué él sentía esa gran tristeza cuando se acordaba de su pueblo, de sus parientes. Vamos al versículo 1, Romanos 9:1. Les había yo explicado aquí en el capítulo 8:38 cómo Pablo describió esa gloriosa protección y seguridad de los que están en Cristo. Ahora en el capítulo 9 lo encontramos muy preocupado por la mayoría de los israelitas que no están en Cristo. Está muy preocupado. Digo la verdad en Cristo. Muchas veces yo leí estos versículos y yo creo que también muchos de ustedes. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Pero estos versículos, hermanos, encierran mucho sentimiento de Pablo. Mucho. Cuando él dice, digo la verdad en Cristo, ¿sí? Me lleva a pensar en aquellas palabras de Jesús, de cierto les digo. Pablo no las empleaba aquí, pero él decía, digo la verdad en Cristo, como diciéndole, tienen que creerme en esto que viene adelante. No miento. Y luego hace apelación, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. O sea, nos está diciendo, pongan atención, no miento, porque esto que sigue es fuerte, dice. Es algo que está brotando de mí, por favor. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Pablo nos está preparando para lo que va a decir. Lo que va a decir es tan increíble que él tiene que asegurarles a sus lectores que él realmente está diciendo la verdad. Sí, pues como era judío, pues se cargaba por sus judíos, o sea, no hay bronca, por sus hermanos. O sea, ¿quién más? Yo me puedo estar cargando por los de mi familia. Pues sí, son tus hermanos, son tus primos, tus tíos. Se entiende que Pablo sentía esto porque eran sus hermanos. Pues no solo eso, en verdad, hermanos, en verdad Pablo estaba sintiendo una situación ahí, se compungía en el corazón. Compungir quiere decir que se dolía en extremo por sus hermanos los judíos, y sobre todo de pasar por esta carta de 7 capítulos y mirar todas las promesas que venían, la justificación, la santificación, y venía todo esto y estarse acordando de los gentiles, que llega a este capítulo y dice, ¿qué hubo? ¿Y mis hermanos qué onda? O sea, ¿qué onda con ellos? Y entonces por eso él da este cambio tan drástico. Pablo deja muy en claro que está diciendo la verdad al decirlo de 3 maneras. Digo la verdad en Cristo. Aparte de Cristo, él no podría haber dicho esto, porque aparte de Cristo no habría sido cierto. Pero aquí mete a Cristo, porque él tenía la verdad de Cristo. Por eso es que mete a Cristo. De alguna manera lo involucra ahí, dice, digo la verdad, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos habló con la verdad. También Pablo hace apelación a y digo la verdad en Cristo. Versículo 1, si pueden dejarlo ahí. Digo la verdad en Cristo. Porque él no podría haber dicho esto, porque aparte de Cristo no habría sido cierto.
Entonces tenía que ratificarlo. Digo la verdad en Cristo. 2, no miento. Aunque sea increíble lo que estoy por decir, es verdad. No miento. 3, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Si Pablo estuviera mintiendo, el Espíritu Santo hubiera convencido su conciencia y su conciencia no lo habría dejado en paz, sino le habría dicho: Pablo, estás mintiendo. Hermanos, déjenme decirles que cuando nosotros, a los que nos ha dado la oportunidad Dios de compartir su palabra, no es fácil. No es fácil estar elaborando un estudio o una predicación de la palabra de Dios. Hay mucho temor en nosotros de comunicarles a ustedes palabras falsas, cosas que surjan de nuestra carnalidad, hermanos. Apelamos al Espíritu. Nos ha pasado en ocasiones que estamos escribiendo, ¿sí? Y tal parece que son palabras que pueden lastimar a la iglesia. Bueno, a mí me ha pasado, déjenme decírselos, cuando Dios me da una palabra de exhortación, trato de que esa palabra de exhortación no lastime, que no sea yo grosero, y entonces voy a apelar al Espíritu y le digo: Espíritu Santo, si hay algo que tú tienes que quitar de aquí o tengo que cambiar, dímelo, Señor. No es fácil. Por eso Pablo apela al Espíritu Santo y nos dice que el Espíritu Santo me lo confirma en el Espíritu, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo, esto que les voy a decir. ¿Por qué? De lo contrario, el Espíritu Santo nos estorbaría de muchas maneras. No solo vendría y nos diría: Chevo, eso que estás diciendo no es verdad. Podríamos inclusive hasta caer muertos aquí si pretendiéramos usar cosas que no están de acuerdo con la Escritura. Y cuidado, dice la Escritura que cuidemos, ¿no? Que tan duro es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos que tener mucho cuidado. Últimamente ha pasado en mi vida que le he pedido a Dios que me permita predicar un evangelio sencillo, un evangelio no rebuscado, hermanos. No quiero la teología tan así, ¿sí? Pero estoy pidiendo también porque todos, no solo por mí, sino por el grupo de ancianos de esta iglesia, que prediquemos un evangelio sencillo, un evangelio tal y como lo predicaba Pablo, los apóstoles, el mismo Jesús. Eso es padre, es bonito, hermanos. Y claro, ustedes ayúdenos con las oraciones a Dios. Pablo sabía que no tenía una conciencia culpable. Él sabía que estaba diciendo la verdad. Romanos 9:2. Ya entendimos estos tres. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Tristeza, pena, congoja, aflicción. Pablo estaba muy apenado y con gran dolor. Con gran dolor. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Aquí es donde brincó a mi mente esta situación de Pablo, ¿no? Primero nos viene exhortando y diciéndonos que nada nos puede separar del amor de Dios. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Y de repente nos dice: me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Continuo es sin cesar, constante. Dolor, sufrimiento, angustia. Si aquí vemos solamente la pesadumbre de Pablo, no estamos mirando todo el cuadro, hermanos. El cuadro que se nos va a presentar en los siguientes versículos. Si solamente nos quedamos aquí: me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Sí, Pablo, a mí también. Me invade una continua tristeza por ver a dos de mis hermanos que se están perdiendo en el alcoholismo, Señor. Me invade una continua tristeza porque mis padres no han querido reconocer a Jesús. Bueno, sí, es tuya. Esa tristeza es tuya. Pablo, esa tristeza es tuya. Chevo, David, Beto, es tu tristeza. Entonces, si nada más nos enfocamos a mirar esa tristeza de Pablo, pues caeríamos en eso, hermanos, de decir: sí, pues es tu pueblo, o sea, adelante, Pablo, ya sigue y llega al capítulo 12, donde nos vas a enlazar con el 8:39.
Debemos ver más allá del pesar de Pablo, y aquí viene lo sorprendente, hermanos, y ver al Señor mismo llorando y apenado y lamentando sobre Israel. Recordemos las palabras, vamos a Lucas 13. Lucas 13, 34. Jerusalén, palabras de nuestro Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras traducciones de la Biblia, al principio nos dice que el Señor hace lamento sobre Jerusalén. Estas palabras pueden pasar al apóstol Pablo y debieran pasar a muchos de nosotros, así tal y como lo expresa Pablo: siento de continuo un gran dolor. Es mucho mi pesar por la nación de Israel. Es mucho mi pesar por mis familiares que no se han convertido. Yo creo que Jesús hoy en día pudiera también decirnos a la nación de México, y no solo a México, a todas las naciones. Podría hacer lamento nuevamente nuestro Señor Jesús. Pero ahora nos ha encomendado el Evangelio de la gracia para ir y predicar a Jesús. Y debiera dolernos el corazón de mirar que nuestros hermanos, nuestros parientes, muchos se están perdiendo porque no vienen al conocimiento de Dios. Debemos ver más allá del pesar de Pablo y ver al Señor mismo llorando y apenado y lamentando sobre Israel. O como Jeremías, el profeta llorón, es una imagen del afligido corazón de Dios. Aquí creo que podemos ver este cuadro en Pablo, llorando por sus hermanos, afligiéndose por sus hermanos. Romanos 9:3. Increíble y tal vez impactante la declaración de Pablo: maldecido. Mi versión dice maldecido. Desearía yo mismo ser maldito o maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. La versión 60 dice: desearía yo mismo ser anatema, maldito. Hace unos días platicaba con un joven y él, casi llorando, me decía: ¿cómo quisiera poder dar mi vida por mi primo que se pierde? Y esto, yo creo que muchos hermanos, no sé, muchos pudiéramos decir hoy en día: pudiera yo dar mi vida por mis hermanos, por mis padres, por mis amigos que se están perdiendo. ¿Pudiera yo ser maldito, separado de Dios, para que ellos se salvaran? Esto surge desde lo profundo del corazón de Pablo. Pero ¿alguna vez nosotros hemos pensado en esto? Cuando leemos este pasaje, pudiéramos decir como él. Sí, yo creo que sí sentimos dolor, sentimos pena, y sobre todo cuando los hemos compartido y ellos no quieren saber nada de Dios. Hace algunos días llegó un compañero del trabajo, él es monitorista, salimos a comer y bajó con una Biblia. Dice: mira, me la regalaron en el metro. Iba yo saliendo de tal metro y me la regalaron. Le digo: a ver, enséñamela. Y sí, es una Biblia, una versión moderna. Y le digo: oye, mira qué bueno, mano. Dices que me estoy preparando. ¿Qué crees? Dice: me estoy preparando para casarme, pero pues ahora quieren que haga la primera comunión y estas cosas. Y ya grande, 40 años.
Y le digo, no, y Dios me dio la oportunidad de estarle compartiendo. Sí, sí. Y ahora los requisitos es de que se confirme, se bautice y no sé qué tanto, ¿no? Para poder. Y le empecé a compartir. La hora que estábamos comiendo, le estuve compartiendo y diciéndole, mira, esta es una buena versión, estúdiala así, mira, pa. Le estuve compartiendo. Él tiene un padrino que le llama así en la iglesia católica, de los que sirven ahí, no sé cómo se les llama, laicos, ¿no? Creo. Bueno, está sirviendo ahí en la iglesia, y él lo está ahora sí que apadrinando para que haga su primera comunión y se case, ¿no? Entonces yo le pude compartir muchas verdades de la Escritura, y él se fue contento, hermanos. Dice, oye, mira qué padre, yo no lo había entendido. Le digo, sí, mira. Al otro día llega y dice, oye, dice mi padrino que tienes mucha razón, mano, que ustedes sí leen la Escritura y que esto y bla, bla, bla. Y le digo, sí, pues síguela leyendo tú, te va a servir y bla, bla. No, lo triste es esto, hermanos. A los días siguientes llega con una Biblia versión católica, blanquita. Porque ya hizo su primera comunión, una blanca. Y me dice, mira, vas. Le dije, oye, es buena versión. Le digo, yo tengo una de esas. Le digo, es buena versión, me gusta. Me dice, pero ¿qué crees? Que la otra ya no la quiero. ¿Te la puedo regalar? Entonces eso sí me entristeció, porque dije, probablemente el padrino ya le dijo, mira, esta Biblia sácala porque no tiene estos libros, y le dio todo el choro que dan, ¿no? Sí. Pero no desisto, le sigo compartiendo. Lo invité a la cena de matrimonios, aproveché y le dije, ¿sabes qué? Mira, tú que te vas a casar, ¿por qué no vienes? Yo te invito. Vamos a tener una cena de matrimonios, te puede servir, ¿por qué no vas? Dice, déjalo, platico con mi novia y a ver si podemos ir. Y con su padrino, yo creo. Sí. Y eso me entristeció, hermanos, porque dije, híjole, no, ¿cómo puede ser? Ya me regaló la Biblia, ahí la tengo. Y digo, Señor, le expliqué lo que es la salvación, el recibir a Jesús, y aún así no quiso. Increíble, maldecido, anatema. Es una palabra muy fuerte, significa algo apartado y destinado a la destrucción, algo dedicado a la ruina, a la perdición, algo aniquilado y separado de Dios. Todo esto significa anatema, y todo esto quería hacer Pablo. Pablo quería hacer por amor a su pueblo, porque ellos alcanzaran la salvación, ¿sí? Él quería ser destinado a la destrucción, él quería hacer algo dedicado a la ruina, a la perdición, algo aniquilado y separado de Dios. Todo eso quería hacer Pablo, porque su pueblo, sus parientes, pudieran conocer a Jesús. Deseara, otra palabra aquí es muy importante, desearía yo mismo ser maldecido, imploraba, ansiaba ser maldecido. Y luego cuando hace referencia a sus parientes, son sus conciudadanos, miembros de la misma nación. Pablo estaba deseando ser aniquilado, maldecido para siempre, separado de Cristo y destinado a eterna destrucción, con tal de que Israel pueda ser salvo. Y nosotros podríamos decirle a Pablo, pues no te creo, lo que les he dicho al principio, pues es tu nación, son tus hermanos, ¿cómo no te vas a doler? ¿Cómo puede alguien decir eso y decirlo en serio? ¿Quieres decir que estarías dispuesto, Pablo, a renunciar al cielo e ir al infierno con tal de que Israel fuera salvo? Y Pablo nos contesta, man, estoy diciendo la verdad, no miento. Al principio nos lo dijo Pablo, estoy diciendo la verdad, no miento, desearía yo ser esto. Separado de Cristo, Pablo nunca hubiera dicho esto, porque no habría sido cierto. El amor y la preocupación que Pablo tenía por Israel estaban más allá de cualquier clase de amor humano. Era nada menos que el amor de Cristo en él, hermanos.
No era otra cosa, era el amor de Cristo en él. Lo que Pablo deseaba hacer es lo que Cristo realmente hizo. El Señor Jesucristo dejó el cielo y fue hecho maldición por nosotros. Realmente la vida de Cristo, la vida del Espíritu que habitaba en Pablo, lo impulsaba, como dice la Escritura, lo motivaba a tener estos sentimientos no solo hacia su pueblo, hacia sus hermanos los judíos, sino también hacia los gentiles. Pero había algo en su interior que era más fuerte hacia sus hermanos. Cristo fue separado de Dios, Él fue castigado por Dios. Jesucristo hizo todo esto para que nosotros pudiésemos ser salvos. La única manera en que Pablo podía hacer semejante declaración era porque su corazón estaba lleno del amor de Cristo. Y nosotros necesitamos que nuestro corazón esté lleno del amor de Cristo. A lo mejor no vamos a decir, desearía yo, Señor, ser maldito, ser separado para que mis parientes se salvaran. Pero sí necesitamos el amor de Cristo en nosotros. Hermanos, déjame decirte algo, que si el Espíritu Santo no te da testimonio de que eres hijo de Dios, tienes que trabajar en eso, hermano. Si el Espíritu Santo no te da testimonio de que eres hijo de Dios, tenemos que trabajar en eso, hermano. Algo está sucediendo en nuestras vidas. Probablemente seamos nada más simpatizantes del cristianismo. Porque cuando el Espíritu venga y nos dé testimonio que somos hijos de Dios, entonces, hermanos, el amor de Cristo nos invade y vamos y compartimos la palabra de Dios. Y tenemos amor no solo por nuestros parientes, por otros más. Esto es lo que Pablo nos está diciendo, lo que Dios le permitió experimentar a Pablo para transmitirlo a cada uno de nosotros. Esto es muy importante, hermanos. Precisamente del amor que causó que Cristo fuera anatema, porque Cristo fue anatema, fue maldecido, fue separado de Dios. Esto fue lo que nos llevó a que nosotros fuéramos salvos y es lo que deseaba también Pablo. Sabemos que Pablo no pudo cumplir su deseo, aunque fue dicho con toda sinceridad y verdad. ¿Y saben por qué no fue cumplido? Por lo que nos dictó anteriormente. Recordemos Romanos 8, 38, 39. Lo voy a leer nuevamente. Por eso no fue cumplido ese deseo, porque entonces Pablo se podía contradecir de esto. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá separarme del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro. ¿Se dan cuenta? No se pudo cumplir en Pablo, pero si nada podía separarlo del amor de Dios, entonces era imposible que fuera maldecido. No había necesidad de ello, porque Cristo ya lo ha hecho. Fue separado de Dios. Cristo ya había cumplido con toda esa tarea. Cristo ya había sido separado de Dios. Cristo ya había sido maldito cuando fue al madero por causa nuestra. Pero el deseo de Pablo era ese. Y a lo mejor el de nosotros también, pero vienen estas palabras y nos confortan a nosotros y nos dicen, Cristo ya lo hizo. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? En vez de ello, Pablo dedicó su vida a predicar el evangelio acerca de un Salvador que pasó por juicios para salvar a los pecadores. Y Pablo dijo que si alguien no predicaba este evangelio, que fuera anatema, maldito, en Gálatas 8:9. Ahí lo podemos ver. ¿Se dan cuenta? Dice ahí, si alguien, vamos a Gálatas 1:8-9, y ahí lo podemos ver. Que si alguien, ¿por qué? Que si alguien no predicaba cuál evangelio, no esto, perdón, a lo mejor aquí les creo, sí, sino que Jesucristo fue crucificado, que si un ángel o cualquier otro Gálatas 1:8, por favor, hermanos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Se refería al evangelio de salvación, no a esto, a que nosotros pudiéramos ser maldecidos por esta causa, que lo anunciáramos. Eso no, hermanos. Él era su sentimiento. Pero si nosotros predicamos otro evangelio diferente, que no sea el que Jesucristo vino a morir por los pecadores, murió y resucitó al tercer día y vendrá otra vez a juzgar a vivos y muertos, entonces dice, sea anatema. Adelante, Chucho. El micrófono tenemos.
capítulo 8, ¿no? Pero no es algo místico. Pablo tiene los pies bien plantados en la tierra. Amén. Y está escribiendo una carta a una iglesia que está en un lugar donde él no conoce y que ellos no lo conocen. Y trata de presentar todo el evangelio de una forma tal que ellos puedan entender de qué manera se predica ese evangelio. Cuando Jesús se transfiguró delante de 3 apóstoles, ellos perdieron de vista en dónde vivían. Y le dijeron, uno de ellos le dijo a Jesús, Pedro, Señor, es bueno que estemos aquí. Claro que era bueno. Dice, pero, hagamos 3 enramadas, dice, y ya aquí nos quedamos. ¿Ya para qué bajamos allá? ¿Sí? Pero Jesús sabía lo que había abajo. Inmediatamente de que bajaron estaba un endemoniado. ¿Qué quiere enseñarnos Pablo? ¿Qué nos quería enseñar Jesús también? Miren, hermanos, es precioso estar aquí. Cuando empezamos a cantar y cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos y empezamos a adorar a Dios, ojalá nadie se lo pierda. Pero seguimos en esta tierra. Y sería bueno que te dieras una vueltecita ahí por la Merced para ver a niñas prostituyéndose, niños drogándose, ¿sí? Gente que se está perdiendo, ¿sí? Si nosotros ya llegamos aquí y las promesas que dice Pablo en todo el capítulo 8 al final de él son para los creyentes, no para los incrédulos. Todas esas promesas son para los que ya entregamos nuestra vida a Dios. Nada nos va a separar de su amor. Pero ahora Pablo carga su corazón por todos aquellos que no conocen a Dios todavía y en especial por su nación. ¿Sí? Y trata como de convencer, no sé si se acuerdan ustedes o si ustedes usaban ciertas expresiones, cuando éramos niños, cuando queríamos que nos creyeran algo hasta le hacíamos, por Diosito, de verdad. Y de verdad porque estábamos queriendo decir una verdad para convencer a alguien. Dios dice que no usemos su nombre en vano, no para cualquier cosa. Quizás en algunos se pudo haber convertido en un juego ya, pero no está tan mal decir y poner a Dios como testigo cuando queremos decir algo que es una verdad. Amén, sí, ¿Sí? claro. Y Pablo lo está haciendo, tratando de poner a Cristo para que le crean lo que él está diciendo. El deseo de Pablo, aunque no iba a ser cumplido, por eso usa la palabra desearía, como cuando uno dice hubiera, pues no hubieras. Si no lo hiciste, ni modo, ya no puedes tener un deseo que no puedes cumplir. Pablo no podía cumplir ese deseo, aunque ese era su deseo. Por eso se usa la palabra desearía. Es algo que no se va a cumplir, pero está en su corazón, en lo más profundo de él está ese corazón. Y se asemeja mucho a lo que dijo Moisés en el libro de Éxodo, después de que el pueblo hace el becerro de oro. Moisés ordena que los levitas empiecen a sacar sus espadas, matan a 3,000 y después sube al monte otra vez Moisés, y ahí delante de Dios en el monte le dice a Dios, Señor, y empieza a rogar por el pueblo, dice, bórrame a mí del libro de la vida con tal de que estos los perdones. Te han ofendido, Dios, ¿sí? Se hicieron un becerro, adoran ídolos, y eso está mal. Si pudieras, Dios, perdonarlos, no importa que a mí me quites de tu libro. El mismo corazón que tenía Moisés es el mismo corazón que muestra Pablo, y debería ser el mismo corazón que deberíamos mostrar nosotros, para saber que si estamos aquí en esta vida, sí, disfrutemos de estos momentos, pero hay un mundo que se está perdiendo allá afuera, un mundo que se va a ir al infierno sin Dios. Y para eso nosotros debemos de ser testigos
de Dios de poder ir a proclamar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo, ¿sí? con un pesar en nosotros, con un anhelo ferviente de poder compartir esa verdad. Ya si la gente lo rechaza, se va a ver más adelante los que rechazan, ¿sí? Ya no es problema nuestro. Pero Dios demanda en Ezequiel, dice, si tú conoces a alguien y no le compartes el evangelio y esa persona se pierde, dice, la sangre de esa persona te la voy a demandar a ti por no haberle compartido. A ti te la voy a demandar. Tú tenías la responsabilidad de compartirle a esa persona. Y Dios está esperando que proclamemos su evangelio, ¿no? Y que no callemos nuestra boca, ¿sí? Y podamos llevar esas buenas nuevas. ¿Tú ibas a decir? Sí, justo estos 3 versículos, yo creo que hoy en día los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, debemos tenerlos como Pablo los tiene de claros. En primer lugar, él dice creer en Jesucristo. El motivo por el cual los mismos judíos estaban endureciendo su corazón y estaban rechazando lo que Jesucristo había hecho, Pablo empieza firme y claro diciéndoles: yo creo en Jesucristo, sé que estoy en la verdad, sé que el Espíritu de Dios es el que me guía y el que me hace confiar y tener esto como muy firme. Y eso es lo que a nosotros debe tenernos siempre seguros, firmes, de saber que estamos en la verdad, de saber que lo que hemos creído es real, es verdadero, es inamovible. Aunque vengan muchos a decir otras cosas, aunque la corriente de este mundo sea completamente contraria, esta es la verdad. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es nuestro Salvador. Y esto no porque lo digamos nosotros o porque nos mueva nuestro sentimiento o porque nos mueva nuestra religión, es el Espíritu de Dios el que nos mueve a esto. Y en segundo lugar, la parte de dolernos, de lo que decían nuestros hermanos, de saber que este mundo cada día está más alejado de Dios, cada día está más duro por recibir el mensaje de salvación, cada día está más difícil de convencer. Y eso a nosotros debe de dolernos, debe de dolernos de una manera muy profunda, hermanos. Lo que siente Pablo debemos sentirlo nosotros, porque fue justamente lo que sintió también Jesucristo. Jesucristo estuvo dispuesto a dejar todo para poder darles la bendición a todos los que lo aceptaran. Él estuvo dispuesto a ir a la muerte, pero aún a bajar al Seol. Y este sentimiento de Pablo es el de Cristo mismo. Y este sentimiento hoy en día la iglesia lo ha perdido. Hoy la iglesia está más metida en las cosas de este mundo y está muy conformada a las cosas de este mundo que a darle la bendición a otros que se están perdiendo. Y eso debe dolernos profundamente, debe inquietarnos y debe de ser un motivo por el cual hoy busquemos más en oración a nuestro Señor, pidiéndole misericordia por aquellos que no han creído. Ray, por último. Hay varias cosas que me inquietan en cuanto a lo que se está exponiendo. La primera, no debemos perder de vista que Israel va a ser sometido a un juicio especial. En Apocalipsis nos habla de este juicio especial. También es cierto que a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y la predicación, el compartir el Evangelio a los gentiles
y aquellos que lo han recibido se forma una sola nación. En Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay ni griego ni judío, somos una sola nación. Incluso más adelante aquí en esta parte, en los versículos adelante de Romanos, en el que citas, pastor, también nos dice que somos ahora, somos un solo pueblo. Ahora. Sí, allá voy. Sí, allá voy. Entonces, esta parte que estamos hablando de los judíos, nos tiene que llevar necesariamente a pensar que son los judíos y los gentiles también, porque no hay un infierno para judíos, no hay un infierno para gentiles. Y en esta responsabilidad nosotros tenemos nosotros que hemos recibido la verdad en el Espíritu Santo, nos tiene que llevar a preocuparnos por gentiles y por judíos. No hay diferencia, porque nosotros ahora somos el pueblo escogido, somos nación santa. Sí, efectivamente, nosotros hoy en día sabemos, ¿no? Y esto ya lo hemos tratado en otros estudios, que la iglesia actual del Señor Jesús se compone tanto de judíos como no judíos, ¿no? Profecía bíblica de dos naciones haré una sola nación, ¿no? Pero aquí en sí quiero hacer el énfasis, ya rápido terminamos. Pablo está abriendo un paréntesis únicamente en cuanto a los israelitas, de 3 capítulos, ¿no? Pero sí, efectivamente lo que dijiste es cierto, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Vamos a orar, hermanos, terminamos estos 3 versículos, ¿sí? Vamos a romper el ayuno, hermanos, los que ayunamos pudimos hacerlo. Tenemos la cena del Señor. Hermanos que puedan ayudarnos a repartir los elementos. Y dice la palabra de Dios que haya en vosotros, en nosotros, dice, haya en ustedes este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, que Él siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que quiere transmitirnos Pablo en estos 3 primeros versículos. Si el amor de Cristo no está en mí, yo no puedo moverme así, yo no puedo testificar así, yo no puedo desear ser separado de Dios para que otros se salven. Como le decía Chucho, era un deseo y no mentía Pablo, pero ojalá y pudiera ver en todos nosotros y en más este deseo que hubo en Pablo, que hubo en Moisés, que hubo en Jeremías, que hubo en tantos otros más, no solo por el pueblo judío, sino hoy, como lo decía Ray, hoy también por los gentiles, por los demás, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Dios, te doy gracias, Padre. Gracias por esta consideración que tú nos permites, Señor. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, por esta revelación de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Ahora nos disponemos a tomar estos elementos, Señor, que son símbolo de tu muerte, de tu sangre, de tu carne, Señor. El pan, el vino que tú instituiste, Señor, instituiste y nos dijiste que cada vez que nosotros lo hiciéramos, recordásemos tu muerte, Señor. Recordamos en este momento, Señor, que tú viniste a morir por nuestros pecados, nos salvaste, Señor, y nos has prometido que vas a regresar por nosotros, Señor. Esa es la esperanza que nos mantiene en pie, Señor. Mientras tanto, concédenos, Señor, obedecerte en este mundo, Señor. Concédenos esa gracia de tu Santo Espíritu en nosotros. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias. Si ya todos tienen los elementos. Aquí está. Faltan por acá, hermanos, pan.
Oh Señor, gracias Padre. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Tomemos los elementos con una actitud de gracias, dando gloria a nuestro Dios. Amén. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, como cosa que aferrarse. Y el que anda en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, como cosa que aferrarse. Y el cual en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, como cosa que aferrarse. Haya pues en vosotros este sentir. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, por tu palabra buena. Permite que pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto al 100%, Señor. Gracias por mis hermanos, que, Señor, te entregamos este ayuno, Dios, de este día. Permite que podamos conocerte más, anhelarte más, Señor, y pueda estar en comunión contigo en cada momento. Bendecimos estos alimentos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, hermanos. Pueden pasar en la parte de atrás. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Bueno es conmigo. Y yo le amo. Y yo le amo. Y yo le amo. Bueno
amo la forma en que ama, me quita mis temores, me lleva por caminos de verdad, me tiene cerca de él, me libera, sustenta, me hace entender. Y cada vez que creo no poder, tú me dices que sí provee. Cada vez que creo no poder, Él me dice que sí. Ahora en primera persona. Tú eres bueno, Dios, tú eres bueno. Bueno eres conmigo. Y yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, y yo te amo. Bueno eres conmigo. Amo la forma en que me ama, me quita a mis temores. Me llevas por caminos de verdad, me tienes cerca de ti. Me liberas, me sustentas, me haces entender. Y cada vez que creo